Varias veces he mencionado en mis puntos de vista Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad de Virginia, y donde el director es este sociólogo muy bueno, cada vez más experimentado en el uso de las métricas de sociología para entender qué cosa constituye una familia, qué hace a las familias más felices, cuáles son las principales amenazas de la familia, y en consecuencia publica estudios que están muy bien informados, que tienen respaldo de opinión pública, de censos muy sólidos, ¿no? Y él se llama Brad Wilcox, el Wilcox, ¿no? Y Brad como suena. Y recientemente publicó, como hace frecuentemente, publicó dos estudios. Uno preguntaba en el rango de adultos activos laboralmente, y eso en Estados Unidos se considera desde los 18 hasta los 55 años, ¿no? 18 es la edad de la adultez y 55 es donde no la mayoría, pero un número ya se comienza a retirar, ¿no? del mundo laboral. En este rango, ¿cuál es el grupo de hombres que ha alcanzado el nivel más alto de felicidad según estado matrimonial y número de hijos? Y el asunto es que el número de personas que son muy felices, entre el número más grande de las personas muy felices son los casados con hijos, son el 35%. Y en segundo lugar, los casados sin hijos, puede ser todavía porque son muy jóvenes, etcétera, ¿no? Y son 29.8, es decir, 30%, digamos así, ¿no? Y tiene los índices más bajos de personas que dicen que no son felices. Pero si nos vamos a los no casados, ¿no? Los no casados, varones, estamos hablando solo de varones, los no casados que dicen ser muy felices, sin hijos son el 13.8 y con hijos son el 11.9. O sea, no casados con hijos son 11.9, sin hijos son 13.8. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que entre los casados, los que tienen hijos son bastante más felices, 35 contra 29. No, 35% contra 29%, son mucho más felices. Pero el factor hijos juega en contra del nivel de felicidad cuando uno no está casado. O sea, supongo que son padres solteros. Esto es importante porque es indicativo de cuál es qué es lo que satisface más a un hombre en este rango de su vida. Acá estamos incluyendo, como es de los 18 a los 55, tengamos en cuenta que muchos jóvenes todavía no están pensando en el matrimonio y no están casados. Pero, y por eso en el rango de los no casados, sin hijos, los que dicen estar más o menos contentos son el 64%, es decir, una población muy grande. Los que consideran que no son felices, entre los casados con hijos son el 15%, los casados sin hijos son el 20%, los que no están felices. Los casados sin hijos son el 21% y los casados con hijos son el 36.7%. O sea que esto, digamos, evidencia bastante bien la importancia del matrimonio y los hijos, primero matrimonio, después hijos, como uno de los indicadores más importantes para predecir la felicidad o la falta de felicidad entre los varones, ¿no? Poco tiempo después, el mismo instituto, el Instituto de Estudios para la Familia, lamentablemente solo publica en inglés, ¿no? Es Institute of Family Studies, ¿no? Y por si acaso,
viendo la respuesta positiva que he recibido de muchos que me siguen a través de Punto de Vista diciendo, Alejandro, ¿dónde está ese informe? ¿Dónde podemos encontrar este material? Yo le he escrito a Brad Wilcox diciendo, mira, Brad, quiero ayudarte a tener una página en español, y entre un par de oyentes de Puntos de Vista, tuve un par de voluntarios que dijeron, yo puedo traducir del inglés al español. Entonces podíamos hacerlo, ¿no? De esta forma para beneficiar mucha gente. Espero que Brad me dé una respuesta en positivo, voy a insistir, ¿no? Pero explico esto porque es un material muy, muy bueno y muy profesional, ¿no? No es un material que tiene ningún tipo de sesgo religioso, es información estadística y social. Entonces, Brad Wilcox encontró un estudio, porque lo bueno de este instituto es que no solamente realiza sus propios estudios, porque realizar estudios que sean sociológicamente serios es muy caro, es muy costoso. Él toma otros estudios y, utilizando ese material con permiso, saca las conclusiones legítimas de los números. Y hay un instituto que se llama el Instituto Wheatley, y se asoció con el Instituto de Estudios Familiares para hacer una encuesta, y esta vez de mujeres casadas, solamente mujeres casadas del 18 a 55 años. Ojo, esta no es la versión femenina de la encuesta que acabo de citar. La que acabo de citar es simplemente de 18 a 55, ¿quiénes son los hombres felices? ¿Casados o no casados? Esta otra encuesta, en cambio, que es la que quería hacer el Instituto Wheatley, y de donde toma sus datos el Instituto de Estudios Familiares, es una encuesta para ver cuál es el grado, cuáles son los elementos que hacen más felices a las mujeres que son felices en su matrimonio. ¿Cuáles son los elementos que hacen más felices? Y es interesante porque esto se mide en cuáles son las características que incrementan las probabilidades de que estas mujeres sean felices, ¿no? Y obviamente incrementan significa, ok, nosotros estamos contentas, ese sería el 100%. Todo lo que está por encima del 100% es en qué medidas esto incrementa dramáticamente mi capacidad de ser felices, ¿no? Entonces, estas están medidas en porcentajes, pero por encima del 100%. Si es que es un poco confuso estadísticamente, no se preocupen, los números hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que las mujeres consideran que es lo que produce el más alto factor de felicidad en el matrimonio? Es alto nivel de compromiso en el matrimonio del esposo. 400% incrementa, o sea, 4 veces más felices que el promedio si tengo un esposo completamente comprometido en el matrimonio. ¿Y qué significa un esposo completamente comprometido en el matrimonio? Que se involucra con la vida de la esposa y se involucra con los hijos, y su primera prioridad es la familia. No el trabajo, no el deporte, no el descanso, no salir con los amigos. Su primera prioridad notablemente es la familia. Y por eso no dicen interés, dicen compromiso, commitment, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de boca para afuera puede decir, sí, no, yo le dedico tiempo, salgo con mis hijos. No, es alguien que está constantemente buscando cómo maximizar a su familia. Esa es su primera misión en su vida, su familia. Y ese compromiso no se expresa solamente en el sostenimiento económico, que obviamente es donde comienzan los deberes de la paternidad, pero en la vida de la familia, en construir familia, y donde la esposa siente que está construyendo con el esposo. No es que el esposo trae la plata del trabajo y la esposa se encarga de la casa. No. Están construyendo una familia, tienen funciones diferentes, pero están en una misma misión. En segundo lugar, otra cosa que el elemento número 2 que influye es el sentirse protegidos por el esposo. Que las mujeres se sientan protegidas por el esposo. Incrementa en 137%. Ojo, no es poco, ¿eh? Pero tengan en cuenta que nada es como el nivel de compromiso. 400%, 399, 400%, o sea, 4 veces. Acá estamos hablando de 1.3 veces más
si el esposo es protectivo. Inmediatamente después, con 112, viene si el esposo es alguien que practica su fe cotidianamente. Acá no preguntan en una religión específica, pero normalmente la gran mayoría de las personas que son entrevistadas vienen del mundo cristiano. Entonces, para las esposas es muy importante saber que sus esposos, que si ellas tienen una devoción y un amor a Dios y a la religión y quieren educar a sus hijos en esos valores, que no están solas en eso, que los esposos están comprometidos y lideran la familia en términos de la práctica religiosa, independientemente de la cual sea. Acá no preguntan cuál religión, pero para nosotros, católicos, cristianos, es evidencia cuál es el tipo de práctica que esperan las esposas de los esposos para ser más felices, ¿no? Y luego al 56%, o sea, no es poco, pero es el cuarto factor que encontraron, es mucho más abajo que los demás, son tener citas románticas con periodicidad, una vez al mes, ¿no? Pero poder salir como esposo y esposa. No es poca cosa, pero algo que yo pensaba que sería, me hubiera imaginado que es mucho más importante para una esposa, para sentirse feliz, no es tanto. Es un factor importante, está entre los grandes 4, pero comparen el nivel de compromiso al 400% y estas citas románticas regulares 56%. Entonces, me parece importante compartir con ustedes esta información porque una vez más, lo que nosotros concluimos por los números es lo que siempre ha enseñado la Iglesia y la sociedad hasta que era una sociedad razonable y normal, que el matrimonio tradicional es una fuente de felicidad y el matrimonio tradicional va a ser una fuente de felicidad si los que conforman los pilares de este matrimonio tradicional son personas plenamente dedicadas al proyecto de la familia. Y la familia no es una casualidad, no es un producto de las personalidades que terminaron viviendo en una misma casa, son el fruto de un proyecto de amor y dedicación a Dios. Que tengas un buen día.